El aire crepitaba con anticipación. El rugido de la multitud era ensordecedor. Las torres arañaban el cielo y los estandartes de 100 casas nobles ondeaban con la brisa. Hoy, la tradición reinaba. El torneo del reino estaba a punto de comenzar. Durante generaciones, este torneo había sido un campo de pruebas. Jóvenes nobles de todo el reino venían a poner a prueba su temple. Buscaban gloria, honor y el favor del rey, pero para algunos había mucho más en juego. El legado de sus familias descansaba sobre sus hombros. El suelo de la arena era de arena meticulosamente rastrillada. Hoy, los destinos se forjarían en el corazón de la arena. Tiana se ajustó el yelmo. Su reflejo la miraba fijamente. La armadura ancestral de su familia brillaba, un símbolo de su linaje y sus expectativas. Cada pieza se sentía pesada, no solo por su peso, sino por la carga que llevaba. Era la más joven de su casa en competir, empujada al centro de atención antes de lo que la tradición permitía. La historia de su familia en el torneo era larga e ilustre. Campeones y leyendas llenaban su árbol genealógico. Su padre, un guerrero de renombre, le había inculcado el sentido del deber, la necesidad de honrar su nombre. Pero él no conocía su secreto, el poder que ardía en su interior, una peligrosa herencia conocida como el Kajin. El Kajin era una fuerza de inmenso poder. Era impredecible, caótico, estaba prohibido. Revelarlo sería invitar al miedo, al desprecio y quizás incluso a la persecución. La voz estruendosa del anunciador resonó por toda la arena, sacándola de sus pensamientos. Era su turno. Con una respiración profunda, Tiana se armó de valor y salió a la cegadora luz del sol de la arena. Su oponente, Balkas, estaba al otro lado de la arena. Era mayor, un guerrero experimentado con fama de despiadado. Su armadura estaba marcada por la batalla, un testimonio de sus innumerables victorias. Se movía con un aire de silenciosa confianza, su mano descansando sobre el pomo de su espada. La multitud guardó silencio mientras el anunciador los presentaba a ambos. Tiana desenvainó su propia espada, su superficie pulida reflejaba la luz del sol. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un redoble de miedo y determinación. Balkas sonrió, un brillo depredador en sus ojos. La veía como una oponente joven e inexperta, presa fácil para su experimentada espada. La señal para comenzar resonó, un fuerte sonido metálico que cortó el silencio. Balkas se movió primero, un borrón en movimiento mientras cargaba a través de la arena. Balkas presionó su ataque, un torbellino de acero y furia. Tiana se enfrentó a su agresión con una resistencia sorprendente, sus movimientos fluidos y precisos. Había entrenado toda su vida para este momento, perfeccionando sus habilidades hasta convertirlas en un arma letal. Pero Balkas era implacable. Su experiencia le daba ventaja. Se estaba cansando, sus movimientos se volvían lentos. Balkas sintió su debilidad, aprovechando su ventaja con renovado vigor. La desarmó, haciendo que su espada saliera volando. Tiana se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La derrota se cernía sobre ella, una píldora amarga de tragar. La desesperación se apoderó de ella. No podía perder. El Kajin se agitó en su interior, una oleada de poder puro que amenazaba con desbordar su control. La bestia se había desatado. Una oleada de energía recorrió sus venas. El mundo pareció ralentizarse. Podía ver cada detalle del rostro de Balkas, la sorpresa en sus ojos. Parecía darse cuenta de algo. Un destello de reconocimiento cruzó sus facciones. Era como si hubiera visto el Kajin antes, como si conociera su poder. Dudó. Su mano temblaba sobre la empuñadura de su espada. Tú Balkas comenzó a hablar, su voz apenas un susurro. llevas la marca. Antes de que pudiera preguntarle nada más, Balkas envainó su espada, un gesto de rendición. Me rindo, dijo, su voz más fuerte ahora, pero aún con un dejo de asombro. La confusión se apoderó de mí. Balkas, un guerrero experimentado, se había rendido a mí, una novata, sin un rasguño. ¿Y cuál era esa marca de la que hablaba? Tenía más preguntas que respuestas. La multitud estalló en vítores, sus voces ensordecedoras. Habían presenciado una sorpresa, una muestra de poder como nunca antes habían visto. Había ganado, pero ¿a qué precio?
Mi secreto había salido a la luz, o al menos se había revelado parcialmente. Balkas sabía del Kajin, y si él lo sabía, otros también podrían saberlo. Hice una reverencia a la multitud, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Había ganado la batalla, pero la guerra por mi secreto acababa de comenzar. De vuelta en la relativa seguridad de las habitaciones de mi familia, me quité el yelmo y dejé escapar un tembloroso suspiro. «Estuviste magnífica, Tiana», exclamó, su voz resonando con orgullo. «La forma en que luchaste, la fuerza que mostraste, has honrado el nombre de nuestra familia». Sus palabras, normalmente música para mis oídos, sonaban vacías. ¿Cómo podía contarle la verdad? Que mi victoria no era un testimonio de mi habilidad, sino del peligroso poder que albergaba en mi interior. Más tarde esa noche, llegó un visitante, envuelto en una oscura capa con capucha, su rostro oculto. Era Balkas. Tú llevas el Kajin, afirmó Balkas, su voz baja y firme, sin la sorpresa que mostró en la arena. El corazón de Tiana latía con fuerza en su pecho. Tenía tantas preguntas, tantos miedos. ¿Cómo?, susurró. Su voz temblaba ligeramente. ¿Cómo lo supiste? Balkas se quitó la capucha, revelando un rostro marcado por la experiencia y un atisbo de tristeza. Yo también poseo una conexión con el Kajin, confesó, su voz apenas un susurro. Corre por mis venas, al igual que por las tuyas. Tiana escuchó atentamente. Su mente corría a 1000 por hora. No estaba sola. Había otros como ella, otros que llevaban la carga del Kajin. Tu padre, continuó Balkas, su voz cargada de palabras no dichas, teme al Kajin. Cree que es una maldición, un peligro para ti y para los que te rodean. Siempre había sentido la aprensión de su padre hacia sus poderes, su insistencia en el entrenamiento tradicional, en suprimir cualquier indicio del Kajin. La conversación con Balkas dejó a Tiana con más preguntas que respuestas. La revelación de su linaje, de otros como ella, del pasado oculto de su padre, la llenó de una extraña mezcla de miedo y euforia. No estaba sola en esto, pero ese conocimiento le proporcionaba poco consuelo. El torneo del reino continuó. Cada victoria empujaba a Tiana más al centro de atención. Su demostración de poder contra Balkas la había convertido en una sensación instantánea, una favorita entre los espectadores. Pero con cada victoria, el peso de su secreto se hacía más pesado. No podía seguir con la farsa para siempre. El Kajin era parte de ella y se negaba a vivir con miedo de él por más tiempo. Tenía que confiar en alguien en quien pudiera confiar. ¿Pero en quién? Su padre, a pesar de sus miedos, era su única familia. ¿Podía arriesgarse a destrozar su mundo con la verdad? Él se ofreció a entrenarla, a enseñarle a dominar el Kajin, a ser más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. El peso de su secreto, la presión del torneo, el atractivo de la oferta de Balkas, todo ello amenazaba con aplastar a Tiana. Estaba atrapada en un torbellino de emociones, dividida entre la lealtad a su familia y la verdad de su propio ser. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, proyectando largas sombras sobre los terrenos del castillo, Balkas se acercó a ella. Su mirada era firme, su expresión seria. Conocía el conflicto interno que la atormentaba, la decisión a la que se enfrentaba. El camino del Kajin no es fácil, dijo, su voz baja y firme. Está lleno de peligros, de secretos que han estado enterrados durante siglos. Pero también es un camino de poder, de comprensión, de aceptar quién eres realmente. Tiana se encontró con su mirada, sus propios ojos llenos de incertidumbre. El combate final del torneo del reino se acercaba y con él el peso de la decisión de Tiana. La arena bullía de expectación, la multitud ansiosa por presenciar la culminación de semanas de agotadora competición. Tiana se encontraba en las sombras de la entrada, su armadura brillaba bajo el sol del mediodía. Podía oír el rugido de la multitud, los cánticos de su nombre, las expectativas de su familia, su reino descansando sobre sus hombros. Pero en ese momento, todo eso se desvaneció. Solo estaba ella, el Kajin vibrando en su interior y la decisión que tenía ante sí. ¿Abrazaría su verdadero poder, arriesgando todo lo que quería? ¿O negaría su destino, atada para siempre por las cadenas del secreto y el miedo? La respuesta, tan clara como el latido de su propio corazón, resonó en su alma.
El torneo del reino estaba a punto de presenciar el ascenso de una verdadera campeona, una que abrazaba el legado del Keijin. La decisión estaba tomada.